Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al aula virtual de la Facultad de Artes y Humanidades, donde esta semana estamos dedicados a nuestros exalumnos académicos que están iniciando sus carreras como profesores en universidades de Colombia y de otros países. Tuvimos a Héctor Hoyos, a, perdón, tuvimos a Héctor Hoyos, tuvimos a Juliana Martínez ayer, tuvimos a Jorge Uribe de la Universidad de AFIT el lunes y el martes, perdón, porque el lunes fue fiesta, ¿no? Hoy tenemos a Ana María Díaz Burgos, que nos va a dar una charla sobre un personaje muy interesante que creo que nos va a cautivar a todos. Ana María Díaz se graduó del programa de literatura en el año 2004 en los Andes y se doctoró en literatura hispánica y estudios culturales en el 2011 en Emory University. Actualmente Ana es profesora en Oberlin College en el estado de Ohio y se dedica, claro, además de la docencia, a investigar sobre las intersecciones entre los sistemas legales, las prácticas institucionales y con el elemento especial de subjetividades femeninas en el periodo de la modernidad temprana. Desde una perspectiva además transatlántica. Hace muy poco publicó su libro sobre la persona sobre la que va a hablar hoy. Ella nos va a explicar eso mejor. Su libro salió hace pocos meses en la Iberoamericana Verführt, una prestigiosa editorial académica. También ha publicado en revistas como la Colonial Latin American Historical Review, 18, Edad de Oro, en fin, en plena producción académica, el trabajo de Ana Díaz. Para mí es un honor y un placer darles la bienvenida a estos jóvenes conferencistas, ya hoy nuestros colegas, no nuestros amigos, y estoy muy contenta de tener aquí a Ana para que nos hable de un tema realmente bastante exótico e interesante, como es la Inquisición cartagenera, sus archivos y digamos, ramificaciones hacia debates muy contemporáneos y muy pertinentes, como por ejemplo los de la subjetividad femenina. Entonces, pues, sin más preámbulo, Ana, bienvenida, le doy la palabra. Todo suya esta aula virtual. Adelante. Gracias, Claudia. Pues realmente la invitación fue una alegría cuando la recibí, le agradezco mucho, porque siempre es importante, como veníamos hablando ahorita, antes de que comenzáramos a hablar con todo el mundo, estos espacios para sacar un poco lo que hacemos cuando investigamos en el archivo, cuando escribimos un artículo, un libro, lo que sea, y cuando como que estamos en una biblioteca todo el tiempo, o en nuestra casa, o en la oficina, lo que sea, trabajando y compartiendo con un grupo pequeño, ¿verdad? Acá la idea es como que esta charla va a ser bastante relajada, donde podemos como que conversar de este tema con un lenguaje pues que sea un poco accesible, ¿verdad? Y es creo que lo que hemos observado con las clases con las clases de las aulas abiertas que pues ya llegan, nos van acompañando toda la cuarentena, ¿no? Entonces como que es un espacio genial y le agradezco mucho a Claudia esta invitación. Y pues a todas las personas que están conectadas también, muchas gracias por acompañarnos. Espero que encuentren este tema fascinante, un poquito tan fascinante como yo lo encuentro. Como decía Claudia, me dedico y como que para retomar a los encuentros y desencuentros de los sujetos femeninos con las inquisiciones coloniales y peninsulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos registros oficiales son los que muchas veces el único rastro que tenemos de la existencia de estas mujeres. Entonces, al ir al archivo, al buscar qué es lo que ha ocurrido con esta gente, nos encontramos con esos pedacitos, con esos fragmentos de las vidas infames que pues hace mucho tiempo
conocemos como término con Michel Foucault, ¿verdad? Entonces, hoy les voy a hablar, y entonces también les aprovecho para mostrarles la portada del libro, que pues es bien bonita, con la carátula de Cartagena, ¿verdad? Vamos a hablar de la persona que es el punto de inicio para mí, para este libro. Entonces, se llama Doña Lorenzana de Acerto, y es una criolla muy, muy particular, de la cual oí por primera vez en los Andes, en la clase de Betty Osorio, la clase de brujas y monjas. Entonces, esta invitación doblemente tiene como un valor emocional para mí también, ¿no? Para otras personas, el nombre de Lorenzana de Acerto o Lorenza de Acevedo puede resultar un poco familiar si han leído la novela de Bonilla Nart, La pezuña del diablo, de los años 70, o si han visto o si vieron La pezuña del diablo, la telenovela que dirigió Jiménez en los años 80, ¿no? Entonces, como que esto está en el imaginario colombiano, literario, telenovelesco, etcétera, etcétera. Pero hoy lo que yo les voy a contar es de mi encuentro con este personaje en los archivos de la Inquisición y de los archivos conventuales, porque pues aquí ella también fue parte de un convento. Más adelante les cuento cómo. Entonces, ¿quién fue esta mujer? Una criolla de 27 años, esposa del escribano real de la ciudad de Cartagena, un puesto bastante importante, y madre de 4 hijos. Entonces, si nosotros nos quedamos con ese pedacito, decimos una mujer virtuosa total. Pero no, ella fue perseguida por el Santo Oficio por practicar hechicería y supersticiones, es decir, que se centró más como en hacer oraciones paganas, pociones, filtros, etcétera, etcétera, como que todas estas prácticas que no estaban permitidas en la fe católica. Entonces, bueno, por eso fue condenada. Pero entre los muchos cargos que tuvo, también encontramos que intentó matar a su esposo en más de una ocasión y tuvo un conocido romance con Francisco de Santander, que está relacionado con el prócer de la independencia. Entonces, como que aquí tenemos todo un intríngulis amoroso bastante al revésado, pues. Entonces, ¿qué pasa cuando ella es procesada? La condenan a oír misa en la capilla del Santo Oficio, vestida de penitente, la condenan a un destierro de 2 años y la condenan a pagar 4.000 ducados, que era un monto bastante alto en ese momento. Entonces, más allá, como que podemos tener aquí como una radiografía de Lorenzana, una mujer que se comporta no tan bien para los parámetros de la época. Pero más allá de estos datos que nos dan, obviamente, como que una idea de quién es ella, si nosotros nos acercamos al caso, si lo leemos página por página, vamos a ver que esta mujer ocupó una gran cantidad de lugares, se relacionó con personas de de todos los estatus del radio cartagenero y circunvecino también, y que se inscribió en lo que yo llamo un tráfico de saberes y de objetos, que le permitía realmente como encontrar respuestas o soluciones que ni la ley, ni la medicina, ni la religión le da. Y todo esto lo encontramos en el archivo inquisitorial. Y el archivo inquisitorial es muy interesante en la medida en que pues es diferente del archivo civil o del archivo penal, porque aquí ya nosotros vamos a encontrar que la gente cuando va a la cárcel inquisitorial, cuando lo ponen como un reo, ya es porque se encuentra culpable, ¿cierto? Ya de entrada es culpable. Entonces, acá vemos que la Inquisición no actúa, digamos que de manera inocente, como para muestra a ver si este sí era o no era. No, ellos ya tienen una evidencia acusatoria bastante determinada, en la que, pues obviamente, cambia un poco el objetivo del proceso.
el objetivo no va a ser entonces que estas personas se demuestren inocentes, sino que confiesen las diferentes faltas u ofensas que tuvieron ante la ley y de esa manera fueran reconciliados con la fe católica. ¿Qué es lo que me interesa a mí en particular de estos archivos? Y pues obviamente parto no de una concepción ingenua de decir estos nos están diciendo toda la verdad o lo que tenemos, nos dicen acá lo tenemos que creer a pie juntillas. No, acá lo que vamos a ver es que son registros sesgados, que son registros que siguen unos parámetros, unas fórmulas hegemónicas coloniales, hegemónicas peninsulares, ¿verdad? Que se traslada a las Américas. Pero cuando nosotros nos adentramos al estudio de estos archivos, vamos a ver de nuevo estos fragmentos, vamos a poder trazar diferentes aspectos de la cotidianidad de estos sujetos a través de una lectura pues una lectura contrapelo, una lectura que sería más como entre líneas, ¿cierto? Y para eso, pues obviamente la metodología microhistórica de la microhistoria nos funciona mucho. Acá tengo que hacer una salvedad, yo no me formé como historiadora, ¿cierto? Yo ni en la universidad, ni en el doctorado, ni en el pregrado, ni en el posgrado. Entonces, pero pues eso no quiere decir que no haya aprendido, ¿cierto? Los métodos que los historiadores utilizan y como que las preguntas que se hacen, pero igual mis preguntas vienen por otro lado, mis preguntas vienen más como de los estudios culturales y realmente como que me han ayudado del análisis crítico, que me han ayudado como que a ver otros aspectos y otros espacios en estos documentos. Y pues claro, cuando uno encuentra un caso como el de doña Lorenzana, hay un grito de júbilo en el archivo, este caso está completo, maravilloso, qué chévere, podemos ver los 106 folios, es decir, como 212 páginas de todos los enredos en los que esta mujer se vio metida. Pero en el archivo de Cartagena, en el archivo histórico de Cartagena, nosotros tenemos realmente unas dificultades bastante grandes porque los casos normalmente no están completos o incluso están desaparecidos. Y obviamente eso se debe a cuestiones de la naturaleza por la ubicación, entonces la humedad, entonces el comején y la polilla y todas estas cositas que van destruyendo los archivos, pero también está los asuntos como la invasión de los corsarios a finales del siglo XVII o las diferentes decisiones de la mano invisible de algunas personas, y ya luego les contaré por qué hago esta mención, que nos ayudan o que no nos ayudan a tener como que un marco tan completo como el que quisiéramos tener de muchos aspectos en el archivo de la Inquisición cartagenera, como si lo podemos encontrar en México o en Lima, ¿no? Que son las otras dos ramas de la Inquisición en las Américas. Entonces, obviamente, este caso resulta ser un caso de mucha importancia por la extensión. Y acá les voy a mostrar un par de imágenes. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para mostrarles, pues bueno, que aquí tenemos la página inicial de este proceso. Es un proceso que realmente en sí mismo dura solamente un año, menos de un año, pero que en el estudio que yo hago, pues inicio desde la llegada de las autoridades inquisitoriales a Cartagena en 1610 hasta 1614, que es el año del primer auto de fe, de la primer gran celebración que hubo en Cartagena de Indias, mostrando de manera ejemplar estos castigos de la gente que había incumplido con la fe católica.
¿cierto? Entonces, acá lo tenemos y como les digo, es un caso extenso, entre comillas, porque vamos a ver todas las argumentaciones, etcétera, etcétera, de esta mujer, sus defensas, sus acusaciones y todo eso. Pero pues ella no fue la única mujer procesada por hechicería entre 1610 y 1614 en Cartagena. Hubo otras 5 mujeres: María Ramírez, Francisca Mejía, Isabel Noble, doña Isabel de Carvajal, doña María de la Riaga, y acá pues tienen listados de dónde vienen, su edad, su estado civil, y en algunos ejemplos como Mejía o la Riaga y Acéreto, su origen racial. Entonces, aquí vamos a ver que sería fascinante poder tener realmente todo el acervo archivístico de estas mujeres, pero de las primeras 5 solo tenemos las relaciones de causa. Las relaciones de causa son resúmenes pequeñitos de las acusaciones, algunas defensas mínimas y las sentencias de estas mujeres. Entonces, obviamente el caso de Lorenzana de Acéreto llega o sobresale por su extensión y porque obviamente nos va a permitir ver qué es lo que pasaba en esa Cartagena del siglo XVII, de comienzos del siglo XVII, y nos va a permitir ver cómo esta mujer trató de navegar la presencia de esa institución. Y bueno, pues tal vez una pregunta que tengamos es ¿por qué este caso sí sobrevivió y no los otros? ¿Qué pasó? Entonces, la respuesta, aunque pues obviamente acá tenemos que hacer un poco de conjeturas y todo esto, nos las da Ana María Splendiani, que fue o que es una de las historiadoras que se fue al archivo en los años 90 y se remangó las mangas, valga la redundancia, y se puso a transcribir los casos, hacer análisis y todo esto, y nos dio la posibilidad de ver qué es lo que pasaba en los primeros 50 años de la Inquisición, con sus 4 tomos que todas las universidades colombianas, bueno, no todas, pero muchas de las universidades colombianas tienen en sus bibliotecas y que tenemos en el exterior también. Entonces, ella nos dice que el caso de Lorenzana, de doña Lorenzana, se encuentra por un error de catalogación. Se salvó de perderse por un error de catalogación. Este estaba en un legajo que no le correspondía. Y bueno, siempre nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué? ¿No? ¿Cuál era la necesidad o cuál era el objetivo de que este caso se borrara del archivo? Y acá tenemos que recordar realmente que cuando tenemos un proceso de la Inquisición, realmente nos deja una mancha de por vida, nos deja una mancha de generación en generación, y como que básicamente estamos vedados de muchas posibilidades de trabajo, de prácticas que tengan que ver o que necesiten una validación institucional. Pero no fue el caso de la descendencia de Acéreto. Entonces, digamos que esta estrategia de cambiarlo de legajo como que funcionó. ¿Cómo lo sabemos? Porque ni su hijo, ni uno de sus hijos, ni su yerno tuvieron ningún problema cuando solicitaron a la Inquisición para ser funcionarios seculares, lo que se llaman los familiares, para vigilar a los demás, ¿no? Entonces, digamos que ahí, en ese sentido, Acéreto casi que se nos pierde el archivo, pero por este error, por este azar del destino, la tenemos en su archivo ahora correcto, en el Archivo Histórico Nacional en Madrid. Entonces, digamos que cuando tenemos un caso como este, tenemos muchas posibilidades de entrar. En lo que yo me centré en el libro es en la observación de la agencia. Y digamos que la discusión teórica no la voy a hacer en este momento. Creo que podemos realmente como que disfrutar de otras pequeñas historias que nutren la historia de Lorenzana
pero que podemos hablar de esto en las preguntas, pues, si les interesa. Pero algo que sí quiero que tengamos en cuenta, dos cosas sobre la agencia. Número uno, que es un concepto que permea la movilidad de Acereto, las redes en las que se vio envuelta, las negociaciones que hizo con diferentes personas, los espacios que creó y las diferentes maneras en las que se presentó ella ante las autoridades inquisitoriales. Y lo otro es que es un concepto que va cambiando dependiendo de la posición social de las personas. Entonces, pues obviamente si ya sabemos que es una criolla de élite cartagenera, pues va a tener acceso a una serie de, de espacios, de redes, etcétera, etcétera, que no tendrían sujetos de descendencia afro, si vemos como que procesos inquisitoriales, o sujetos indígenas si vemos otro tipo de procesos, porque tenemos que tener en cuenta que los indígenas no fueron perseguidos por la Inquisición. Entonces, aquí ahorita más tarde vuelvo a mi presentación, pero entonces, teniendo en cuenta la posición de esta mujer, quiero que nos centremos hoy en dos espacios, y es el espacio conventual y el espacio inquisitorial. ¿Por qué? Porque aquí podemos realmente pensar o podemos responder a la pregunta de qué pasó antes de que ella estuviera en la cárcel, cómo fue detenida y qué pasó cuando fue convertida en una rea de la Inquisición. Entonces ahora les voy a volver a compartir mi pantalla. Entonces, muchos reconocerán el mapa de Cartagena colonial. Este es un mapa del siglo XVIII, no es un mapa del siglo XVII, pero es un mapa que nos permite ver realmente la ubicación de los lugares que les digo que en los que me quiero detener hoy. El convento de Santa Teresa y la Inquisición, las casas de la Inquisición. Entonces, aquí vamos a tener, como que quiero que tengan esta ubicación presente para que como que nos transportemos y miremos de cierta manera esta mujer, cómo los habitó esta mujer. Entonces, en el convento de las Carmelitas Descalzas, y acá vamos a ver un plano de este convento que se fundó en el año de 1606, como el convento de San José, y que luego en el 1609 pasó a ser el convento de Santa Teresa, pero siempre bajo la regla de las Carmelitas Descalzas. Recibió a Lorenzana en el año de 1610, 2 meses después de que llegaran las autoridades inquisitoriales a Cartagena, y pues la tuvo allí una temporada. Este convento, por si acaso, o para los que se acuerden o reconozcan esta imagen, es el que ahora es el Hotel Charleston de Santa Teresa, ¿cierto? Entonces vamos a tener como que todas estas diferentes locaciones han sufrido demasiadas remodelaciones o reutilizaciones, y las vamos a ver aquí en el siglo XXI, pero que es muy importante que podamos ver que tienen un trasfondo cultural muy importante para las historias que estamos contando el día de hoy. Entonces, ¿qué hizo esta mujer allí? Una vez llegó al convento, alegando que tenía problemas maritales, que ya eran insostenibles y que necesitaba un refugio, ella realmente se puso a averiguar qué era lo que ocurría con los procesos inquisitoriales, ¿no? Porque ella estaba un poco asustada, digamos, por lo que le podría ocurrir si se descubrían sus prácticas anteriores, digamos. Eso
lo vamos a saber porque ella mandó una notita a la Inquisición y le pidió a los inquisidores que alguna autoridad inquisitorial fuera y le tomara eh, una confesión, porque lo que ella quería era descargar su conciencia. No porque fuera algo demasiado difícil, demasiado complicado, sino porque, pues, como estaba en el convento, quería realmente entrar, permanecer en ese lugar, pues, sin ninguna carga anterior. Y bueno, acá tenemos que pensar que el hecho de que una mujer como ella entre al convento no es ninguna sorpresa, no es algo inusual, porque las mujeres de su estado, de su estatus social, cuando tenían este tipo de problemas maritales o económicos o quedaban viudas, podían apelar a este tipo de lugares, ¿no? Que no era lo mismo para mujeres de otros estatus o de otros orígenes, otros raciales, ¿no? Entonces acá tenemos siempre que estar pensando que no podemos hacer una como una declaración, declaración homogénea, que siempre vamos a tener que ver qué pasa en cada caso, en cada circunstancia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ella hizo esta nota, ella hizo estas declaraciones, creyendo que ya se iba a librar de todo el cuento, pero no. Realmente, en enero 28 de 1603, es decir, casi entre noviembre del 610 y enero del 613, pues pasó un tiempito, ¿cierto? Eh, y la apresaron, se la llevaron a las cárceles secretas. Perdón, se las llevaron primero a las cárceles comunes, no a las secretas entra un poquito después. Pero antes de entrar en ese momento y en esa decisión del apresamiento, quiero que pensemos, para finalizar, la cuestión del convento, que es un episodio que está inscrito en el archivo inquisitorial, que nos da cuenta de esas tensiones que tenemos realmente como entre las mismas instituciones, ¿no? A la llegada de la Inquisición y en esas tensiones que se generan a partir de sujetos como Acéreto, porque aún después de que ella fue encarcelada, la Inquisición volvió al convento varias veces a cotejar información, a pedir más testimonios, tanto de una monja profesa, de la priora misma, como de una novicia joven que resultaba ser la sobrina de Acéreto. Entonces aquí tenemos como que todo está realmente bastante interconectado y que no podemos pensar como que una institución alejada o separada de la red institucional de la época. Entonces, aquí quiero que pensemos también en ese momento de del apresamiento, ¿no? De cómo se dio. Y lo que vamos a hacer es ver que en el archivo nos da las dos opciones, eh, tanto de Mañosca como de Salcedo, los dos inquisidores que llegaron, ¿verdad? En 1610 y que tenían características bastante definidas, porque Mañosca fue conocido, don Juan de Mañosca, fue conocido como un inquisidor bastante, digamos que orientado a su carrera, a realizar como que su función de inquisidor como de una manera bastante, como que al pie de la letra, entre comillas, o de fachada, pero haciendo cositas por detrás como por detrás por debajo de cuerda, diríamos, ¿verdad? Entonces, él dijo, esta mujer vamos a apresarla en cualquier momento, en cualquier lugar, no importa si está en el claustro, no importa si está en la iglesia, no nos importa nada, vamos a apresarla y la traemos para las cárceles ya. Mientras que Salcedo dice, acordémonos que
de acuerdo con los preceptos inquisitoriales, ya que pensamos en las instituciones de Valdés de mediados del siglo XVI, la Inquisición tenía que actuar con los reos de acuerdo con su estatus social. Entonces dijo, bueno, pues vamos suave con esta doña y realmente lo que vamos a hacer es que la vamos a apresar y la vamos a traer, pero sin ningún ruido así demasiado grande. Y bueno, en una de las ocasiones en que Salcedo ganó, fue esta, y la trajeron así. Entonces la trajeron a las cárceles secretas. Las cárceles secretas eran las cárceles que quedaban en la casa de la Inquisición, como en la planta baja, y quedaban a la plaza, hoy la Plaza de Bolívar. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas celdas estaban más propicias o eran más propicias a comunicaciones con el exterior. Es decir, que tenían aquí como que una parte insegura para los inquisidores, porque ellos decían, realmente acá estamos poniendo en peligro el secreto inquisitorial, y con una mujer como Acéreto tenemos que tener cuidado. Pero bueno, pongámosla allí mientras se comienzan a hacer todas las prácticas todas las prácticas del proceso como tal, las audiencias y todo esto. Pero ella se quejó con el alcalde o con el guardián de la Inquisición apenas llegó. Entonces acá les voy a mostrar lo que le dijo. Lo que le dijo a este señor. Y a ver aquí, vamos a compartir. Y aquí voy a tener que... Okay, muy bien. Ella le dijo a este funcionario, le dijo, mire, yo tengo un mal del corazón, estoy afligida y me siento sola. Necesito que me den compañía y que me cambien esta situación porque yo no voy a poderlo hacer así. Y obviamente pues este señor comunica la queja a los inquisidores y van a tratar de solucionar un poco. Pero antes de seguir con esta historia, quiero como que tengamos una imagen visual de lo que serían estas celdas, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener unos planos que no son los planos de 1612, que es en el momento en el que se terminan las primeras cárceles y las cárceles que Acéreto ocupa en 1613, sino estos son ya unos planos un poquito más tardíos, pero que nos muestran realmente esta necesidad de que las celdas de las cárceles secretas queden realmente resguardadas sin ningún contacto con el exterior ni nada. Vemos que acá no tienen contactos con ningunos muros ni con ningunas ventanas de ningún otro lugar. Y digamos que en el 1612, 1613, pues estos no eran los planos, pero esto por lo menos les da un poquito una idea de lo que aspiraban tener los inquisidores. Y obviamente cuando nosotros estamos hablando de las cárceles comunes o secretas, tenemos que pensar que tienen una función de custodia, ¿cierto? No es la función del castigo, donde vamos a dejarlos encerrados a los reos por siempre y para siempre hasta que terminen su pena, sino que es el lugar donde van a estar mientras está ocurriendo el proceso. Entonces, pues claro, van a tener, es una noción diferente a esta noción de las cárceles que comienza con el 18 y que realmente podemos ver que se desarrolla más adelante de lo que nosotros entenderíamos que es una cárcel. Pero entonces, estas cárceles no son las cárceles que nosotros vemos cuando vamos al Palacio de la Inquisición en Cartagena ahora, porque pues esta es una construcción de finales del siglo XVIII, ¿verdad? De 1770. Pero porque cuando el barón de Poitiers atacó Cartagena, las casas de la Inquisición se vieron afectadas y tuvieron que hacer unas remodelaciones, pero se tardó, imagínense, más de 70 años, ¿no? En lograr tener una nueva instalación, digamos.
Entonces, realmente, si nosotros nos damos cuenta de este espacio, si nos damos cuenta de las si nos damos cuenta de las necesidades que los inquisidores estaban pidiendo cuando urgían al Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid que mandaran el dinero para hacer la construcción de las cárceles, pues vamos a ver que para ellos era súper importante poder ver y proteger el secreto inquisitorial. Eh, entonces, una vez Lorenzana se queja con el alcalde, ellos dicen, ¿sabes qué? La vamos a cambiar a las celdas de las cárceles secretas. Estas celdas van a ser más salubres, van a permitirle que se le baje el dolor en el pecho, el dolor, el aprieto del corazón, y nos van a permitir a nosotros que ella mantenga su boca callada, más o menos, que no haya tanta posibilidad de que la información se filtre. Pero entonces tenían que mandarle un médico para que estuvieran seguros de que ella no estaba realmente enferma o que de una manera grave que tenían que sacarla de ahí o lo que sea. Entonces mandan al médico de la Inquisición, que en ese momento es don Antonio de Chavarría, y a que la revise. Y este puesto, tenemos que pensar que el puesto de médico de la Inquisición era muy, muy importante porque era lo que le permitía a la Inquisición decir, estamos tratando a nuestros reos de una manera dentro de los límites del humano, ¿no? Obviamente sí, pues cuando toca torturarlos se los tortura, cuando toca hacer la expresión pues se les hace la presión, pero todo dentro de los límites que nos permiten mantenerlos vivos hasta que obtengamos esta confesión tan anhelada. Entonces, realmente es un trabajo que obviamente va a estar alineado con los intereses de la institución, y vamos a ver que muy pocas veces vamos a encontrar un diagnóstico que esté de acuerdo con las peticiones o con las quejas de los reos. Y acá nombro brevemente unos casos de blasfemia que se dieron en los años 30 que permitieron como que los inquisidores realmente continuaran con una serie de prácticas un poco inhumanas y que una de estas mujeres muriera, ¿no? Entonces, como que aquí vemos que el hecho de que el médico fuera a visitar a doña Lorenzana no le iba a asegurar ninguna salida positiva para lo que estaba, para su condición física de la cual se estaba quejando. Entonces, ahora quiero que veamos un poco ese diálogo entre Lorenzana y el médico, desde obviamente el punto de vista del médico, porque el reporte que tenemos es el de él, ¿verdad? Tenemos la voz de él, no la voz directamente de Lorenzana, pero que nos va a permitir realmente leer entre líneas un poquito qué era lo que ella estaba tratando de hacer. Y esto que vamos a ver, yo lo denomino en el libro como la retórica de la enfermedad. Es decir, es como una estrategia que ella utiliza para desplazarse o intentar negociar o intentar salirse del proceso de alguna manera, pero que no logra efectuar. Pero lo importante es que nos pone al cuerpo de ella en el centro de la discusión. Entonces, acá tenemos que el primer reporte médico que hace Echavarría dice que tenía una melancolía y una congoja, que tenía mal del corazón, que también le dijo que había tenido un sangrado, ¿verdad? Y ella sospechaba que estaba embarazada, pero realmente no sabía porque hace muy poco había tenido un hijo, entonces como que no se sabe realmente si era una cuestión menstrual o si era una cuestión de embarazo. Entonces, al final,
él dictamina que no la halló con calentura, que no tenía fiebre para nada, entonces pues que le va a tocar, que le iba a tocar más bien volver a ver cómo seguía ella en esto. Lo que me parece importante de esta cita es que pensemos en que ella pone el cuerpo maternal al centro de la discusión. Es decir, nos está diciendo mi cuerpo virtuoso, mi cuerpo que cumple las funciones de la esposa perfecta, de la esposa católica perfecta, eh, está sufriendo un dolor y necesito que me lo resuelvan, porque yo no puedo sostener un encierro así. Em, entonces, claro, los inquisidores oyen y le dicen, bueno, al médico vuelva al otro día. El médico vuelve al otro día, ¿verdad? Y de nuevo, mira que estar en la prisión le causa mucha tristeza y que ella se sigue quejando de su aprieto en el corazón, pero que igual no le haya calentura y como que realmente lo que le pasa, y acá como vemos, no va a acabar con ella. No la va a matar. Ustedes más o menos le está diciendo a los inquisidores, continúen con el proceso, que esta señora acá lo que está haciendo es quejándose. Sin embargo, ella dice, bueno, necesito que me confiesen porque yo creo que este mal realmente es bien peligroso y me puedo morir y yo necesito que me coja confesada la muerte. Y realmente sería buenísimo si me cambian de lugar, porque de pronto si yo estoy en un lugar como en el convento, voy a poder recuperarme más y voy a poder realmente curarme. Y pues el médico reporta eso a las autoridades inquisitoriales, a Mañosca y a Salcedo. Entonces, ellos, ¿qué van a hacer? Van a evaluarlo. Y aquí vamos a ver otro enfrentamiento entre Salcedo y Mañosca. Mañosca dice, no, yo no creo que nosotros debamos hacer esto. Y ahorita les muestro la cita de Mañosca. Pero Salcedo dice, sí, ¿por qué no la dejamos que se vaya al convento? Realmente ese puede ser un lugar más acorde a una mujer de su posición y puede estar como que más tranquila, se puede recuperar y luego puede volver. Pero Mañosca dice que no, porque, y acá podemos leer esta cita si quieren un poquito, dice que es creíble que todas las veces que la prisión la volvieren tendrá el mismo mal, y que en idas y venidas pierde mucho el santo oficio su secreto y respeto, por ser creíble que no hay parte por sentada que sea a donde no penetren sus trazas de la dicha doña Lorenzana y las de sus allegados. ¿Qué nos quiere decir esta cita? Bueno, obviamente que estamos ante una negativa bastante tajante de Mañosca, donde no le van a dar converto por cárcel, va a seguir allí, pero lo más importante que me parece resaltar es que está negando de plano ese dolor que ella tiene como algo grave, como algo a considerar, ¿cierto? Acá podemos ver que nos estamos como que enfrentando una hermenéutica inquisitorial, ya que usó el término de Georgina Dopico Black, en donde vemos que estas autoridades realmente se acercan a lo otro, que en este caso sería lo otro femenino, lo otro criollo, ¿cierto? Desde la coacción para silenciarlos, para invisibilizar estos otros. Y pues obviamente con el poder inquisitorial lo logran hacer porque el proceso sigue su cauce, el proceso sigue con las audiencias, la lectura de las acusaciones del fiscal, la revelación de los testigos y en últimas doña Lorenzana termina reconociendo los cargos que se le hacen y dice, ¿sabe que sí? Yo hice esto que usted dice que yo hice, pero lo hice sin querer y lo hice como una mujer flaca. Y vamos a ver que esta fórmula se repite en muchos casos. Esta es una fórmula a la que las confesantes al final apelan para poder ser readmitidas o reconciliadas con la fe. Entonces acá realmente vamos a ver que hay un juego entre
doña Lorenzana tratando de resistir, tratando de hacerle el quite a las autoridades inquisitoriales, pero pues no lo logra, ¿cierto? Especialmente porque todavía esto de la Inquisición es un tema muy nuevo. Si nosotros vemos un caso como el de Paula de Aguiluz, vamos a ver que su caso se extendió o se multiplicó a diferentes casos y al final salió impune. Entonces, como que ella sí realmente como que entendió un poquito cómo iba el juego inquisitorial y como que pudo lograr hacer otras estrategias y otros argumentos para que no se llegara al punto de recibir una sentencia, ¿cierto? Entonces, pero bueno, eso es tema de otra conversación. Hay libros maravillosos, artículos geniales que pueden consultar, que les puedo dar si quieren, para como que adentrarse en ese mundo de la hechicería y brujería femenina de los años 1630. Pero eso no es lo que nos ocupa acá ahora. Pero volvemos a que esta mujer tuvo una condena que realmente fue leve en cuanto a que no le dieron azotes, en cuanto a que no tuvo que pasar una vergüenza pública recorriendo la ciudad, ¿verdad? Entonces, como que de cierta manera salió bien librada, como les decía al principio de la charla. Ella tuvo que oír misa, tuvo que, vestida de penitente, la condenaron a 2 años de destierro voluntarios y además le dieron una pena pecuniaria. Entonces, acá vemos que estas penas van de acuerdo también a la posición social que este tipo de mujeres tenían. Pero digamos que el cuento no termina aquí. ¿Por qué? Porque su esposo, al ver como que este escándalo, ¿verdad? Como que al final sí la condenaron y sí le impusieron una sentencia, dijo, vamos a apelar. Y mandó unas cartas de apelación a la Suprema que fueron apoyadas por otra persona que también jugó un papel muy importante aquí como apoyo para Céreto y con una campaña en contra del inquisidor Mañosca, y escribieron unas cartas que decían, esto ha sido más que todo como un capricho del inquisidor, está esta mujer súper maltratada, ella es la más virtuosa de todas, por favor reconsideren esta sentencia, ¿cierto? Y realmente funcionó los argumentos que estas personas hicieron a favor de Acéreto, y el 5 de diciembre de 1614 ella fue absuelta, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que esa es la sorpresa del caso. ¡Pum! Fue absuelta Acéreto, qué chévere. Salió impune, nadie tuvo problemas después de su familia o de sus hijos con eso. Pero digamos como para nosotros, en el archivo, como estudian, a las personas que estudian agencia, a las personas que nos interesamos en estos casos, en estos conceptos de las subjetividades femeninas, etcétera, etcétera, como que estas soluciones tan maravillosas como que no nos convencen. Entonces, lo que yo les propongo es que nos acerquemos a un archivo inquisitorial, no simplemente para ver si estas mujeres fueron condenadas o fueron absueltas, porque realmente los casos de absolución final, al final de todo, pues son bastante pocos y pues digamos que no valdría la pena adentrarnos a estos casos. Simplemente si tenemos las relaciones de causa bastaría, sino lo que yo les estoy como que invitando a hacer es como, o que les estoy presentando, fue el proceso que yo hice de adentrarnos en esos folios de los casos inquisitoriales para ver realmente, digamos, como que la minuciosidad, el detalle, estas vueltas de tuerca que tienen estos casos para ver un poquito más allá de la narrativa misma, ¿no? Y para ver que acá tenemos una mujer que está navegando aguas bastante tormentosas
y que trata de salir a flote de la mejor manera, usando diferentes tipos de estrategias, pero todo dentro de un marco que es bastante coactivo y de que de todos modos, pues como argumento en el libro, podemos ver rasgos de agencia en ella. Entonces, aquí lo otro que también quiero tener en cuenta es que tenemos que cuestionar los filtros burocráticos que estamos leyendo, que no nos podemos simplemente pegar a un documento oficial y tomarlo a pie juntillas, ¿verdad? Sino que leamos un poco más allá para poder ver esas tensiones institucionales, para poder ver cómo una ciudad como Cartagena, que venía siendo uno de los centros comerciales más importantes en el Atlántico, ¿verdad? Comerciales legítimos y contrabandísticos, se vuelve el caldo de cultivo perfecto para que haya un tráfico de saberes, para que haya un tráfico de objetos, para que haya un tráfico de soluciones que le den algunas respuestas a estas mujeres que pues obviamente no están contempladas en la ley, la medicina o la religión, como les había dicho al inicio. Muchas gracias. Entonces, no sé si quieren hacer algunas preguntas, podemos conversar o lo que sea. Pues Ana, en el chat hay una pregunta que es la siguiente. Dice, Fabián Rico dice lo siguiente: un paciente, por lo general, cree saber más que el médico. ¿Un historiador no? ¿Cuáles son los argumentos del historiador para dudar del dictamen médico? Es una pregunta genial y me encanta la manera en que realmente la está presentando, ¿verdad? Porque yo les estoy invitando a desconfiar, desconfiemos, desconfiemos, desconfiemos. Y bueno, digamos que sí. Podemos pensar que doña Lorenzana se estaba haciendo la enferma, ¿cierto? Y listo, sí, se hizo la enferma y el médico tenía razón. Pero ¿qué nos dice eso, verdad? De la necesidad de ella de patalear con pies y manos, ¿verdad? Para tratar de no estar en un lugar como la cárcel común o la cárcel secreta. ¿Qué nos dice eso de las estrategias que este tipo de mujeres podían pensar o a las que podían acceder en situaciones de coacción y de constreñimiento tales, ¿verdad? Porque creo que creo que ese sería como que el giro que nos ayudaría a desviar un poquito esta pregunta, ¿no? Como que, listo, confiemos en el médico. Esta señora se hizo la enferma. ¿Y qué? Al final, sí la procesaron, sí la condenaron, sí la absolvieron. Pero digamos como que lo que yo presento es más bien como esas estrategias, aunque son fallidas, nos permiten ver realmente visos de los esfuerzos de estas mujeres por tener otro tipo de fin, por tener otro tipo de interacción, otro tipo de encuentro con estas instituciones. Realmente, esa sería más como que mi pregunta. Y bueno, sí, no desconfiemos de los médicos, y menos ahora en cuestiones de pandemia. Por favor, máscara y encierro a todos porque, bueno, los que puedan, realmente, ¿no? Como que máscara, máscara. Sí, bueno, súper interesante, Ana. Carolina Julio pregunta en Facebook lo siguiente, dice ella: Ana, muy interesante tu investigación. Me gustaría saber tus motivaciones para iniciar tu tema investigativo y que comentaras cuáles fueron tus principales fuentes para la construcción de tu marco teórico. Gracias. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por esta pregunta, porque digamos que sí podemos hablar un poquito más de la sustancia, ¿verdad? De lo que tenemos en el segundo capítulo del libro o algo así.
Bueno, motivaciones, como les dije al principio, era como que cuando yo estaba en el pregrado en los Andes, tuve esta clase maravillosa con Betty Osorio de Brujas y Monjas, donde nos enseñó un poquito de quiénes eran estas mujeres, las hechiceras, de quiénes eran las brujas y obviamente otra de mis adoraciones, las monjas. Pero luego cuando fui a la universidad a hacer el doctorado en Atlanta, pues tuve la oportunidad de seguir como que expandiendo por medio de otras clases, por medio de la visita a los archivos, estos casos. Entonces, digamos que yo creo que no hay motivación más grande que ir al archivo mismo y dejarse impregnar de esa fiebre del archivo de la que nos habla de Rida, como que realmente uno quiere saber más, uno quiere leer más, uno quiere tomar fotos, pero por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional no se pueden tomar fotos, entonces usted se tiene que sentar y tiene que transcribir o puede usar su computador, ahora lo puede hacer, entonces pues es como que esa necesidad de saber qué más pasó, de entender, de descifrar un poco desde la fuente misma. Como les digo, ahora hay muchos documentos que se pueden realmente consultar, ¿verdad? En línea, el sistema Pares de España pone estos archivos a disposición del público, entonces usted, digamos que entra a la página y busca Doña Lorenzana de Acéreto, 1610 o siglo XVII Cartagena, y encuentra el enlace con las imágenes fotográficas, como les mostré, como las que yo uso en el PowerPoint, son de ahí. Entonces, como que ahora es mucho más accesible. Entonces, eso sería en cuanto a la motivación, ¿verdad? En cuanto al marco teórico, como les decía, yo parto del concepto de la agencia, de una agencia que no es simplemente eh, hacer las cosas que yo quiera, ¿cierto? O influir a algunas personas para que hagan cosas como yo quiera, o manipular algunas situaciones para que las cosas salgan como yo espero. Eh, Especialmente porque en contextos como el colonial cartagenero, en contextos donde tenemos instituciones como el convento, como la Inquisición, que tienen fórmulas y parámetros súper fijos, es difícil, como que actúan como una camisa de fuerza en donde realmente moverse va a ser un poquito complicado. Pero entonces, una definición tradicional de agencia no nos sirve. No nos sirve pensar en que soy agente si estoy resistiendo las reglas y eso es lo que me permite movilizarme. Acá estamos pensando más en una concepción de agencia que yo la llamo situacional y que parte del concepto de agencia que utiliza Saba Mahmood en su libro Politics of Piety de hace algunos años, donde ella está mirando, y obviamente este es otro contexto bastante diferente, pero cómo las mujeres en las mezquitas en el Cairo pueden redefinir estos ambientes religiosos también bastante coactivos para lograr llevar un aprendizaje que está vedado por la ley sagrada, por ejemplo. Entonces, como que ella hace un recuento agencial de estas mujeres y también tenemos las lecturas, pues ella también está en conversación con con Talal Azad y entonces como que para mí fue muy importante leer estos textos y pensar como, claro, yo no estoy hablando de la ley islámica, claro, yo no estoy hablando del Cairo, claro, yo no estoy hablando del siglo XX, pero sí estoy hablando de un contexto bastante particular que no le permite a las mujeres decir, ¿sabe qué? Me voy a ir, qué pena con ustedes, aquí yo no me dejo encerrar, ¿cierto? No hay una posibilidad de resistir violentamente, físicamente, en contra de estas autoridades. Entonces, vamos a encontrar que hay una posicionalidad de estos sujetos frente a lo que realmente están llegando a, como lo que están sufriendo o experimentando o las reglas que las están habitando de una manera, en una situación bastante particular.
Entonces es de acuerdo a eso como que estamos hablando, como que estamos redefiniéndonos. Y digamos como que hace poco también Rocío Quistagnoli y Mónica Díaz coordinaron un volumen de agencias latinoamericanas en donde como que uno de los puntos importantes aquí era ver cómo las mujeres usaban estos espacios oficiales, institucionales, como una plataforma para realmente mostrar o desplegar su agencia por medio de su propia voz o por medio de la voz de los funcionarios inquisitoriales. Y pues bueno, en la Universidad de los Andes también está David, que David solo con Juan Vituli, ellos hace más años que los de Quispe y Díaz, ellos hicieron un estudio acerca de las agencias criollas y digamos también tenemos a Mazzotti con el estudio de agencias criollas. Entonces como que hay una tradición realmente bastante robusta en los estudios coloniales latinoamericanos a los que podemos recurrir y que nos están diciendo, bueno, si usted tiene estas condiciones, puede apelar a este tipo de agencia, puede apelar a este tipo de recursos o respuestas, pero digamos como que a mí lo que me dio la aproximación de Saba Mahmood fue esa posibilidad como de ver eh, espacios que no son tan tradicionales como el convento. Cómo doña Lorenzana se hizo agente en el convento, cómo doña Lorenzana se hizo agente en la cárcel, ¿cierto? Cómo ella logra realmente desafiar en la medida que puede estas fórmulas tan rígidas, ¿no? Como las de la Inquisición o del convento. Muy bien. Tenemos una pregunta de Isabela Restrepo, a quien le vamos a abrir el micrófono para que pueda hablar directamente con usted. Vale, muchas Isabela, gracias. bienvenida. Ahí está abierto su micrófono. Hola, muchas gracias. Hola, Isabel. Nos encantaría verle la cara. ¿Podemos, Isabela? Bueno, ahora les muestro la cara. Miren, alguien me mandó este link porque yo estoy en Cartagena, vivo justo al frente de la Inquisición. Entonces, alguien me mandó esta conferencia tan interesante. Hablando de cambios de usos, pues les digo que ahora la Inquisición tiene otro uso y lo llamamos la discoteca del Inquisidor, porque las fiestas de jueves a domingo es lo que hay. Pero bueno, eso es solo una anécdota. Yo voy a anotar. Yo creo que entré un poquito tarde porque no alcancé a entender, ¿Lorenzana era una hechicera o porque a ella la... ok. Y lo otro que no sé, porque pues no estoy en este campo, es ¿por qué? ¿Qué es el secreto inquisitorial y qué función cumple? Perfecto, sí, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Realmente son preguntas bastante importantes, ¿verdad? Para aclarar. Sí, doña Lorenzana fue condenada por hechicería y supersticiones, entonces como les decía al inicio, bien al inicio de la charla, ella, eso quiere decir que había cometido prácticas de magia amorosa, oraciones paganas, filtros amorosos, todas estas prácticas que realmente intentaban manipular la voluntad de sus amantes, que intentaban manipular a otras personas para que hicieran cosas que ella quería que sucedieran, pero no solo ella, sino sus amigas, porque digamos como que este círculo donde ella se desarrolla es como que el círculo, podemos decir como que si el patio del palacio es la casa, como que la fiesta del inquisidor, la casa de Lorenzana sería como que la fiesta de Lorenzana, ¿cierto? Como que en ese momento. Entonces, de las otras mujeres que tenemos que juzgaron en ese momento también, otras eran doñas, otras tenían relación con Lorenzana y pues realmente como que intercambiaban diferentes prácticas, como que tienes problemas con tu amante porque como que se perdió, entonces usa este filtro que
y acá les voy a nombrar a uno de los personajes que también me encanta y es San Lorenzo, que era un esclavo que pues obviamente por ser hombre tenía toda esta posibilidad de movilizarse, no solo en Cartagena, sino afuera. Entonces él va hasta Tolú, que pues que queda lejos de Cartagena, trae una planta, le hace como que un menjunje para que ella se unte, y bueno, como que son este tipo de prácticas las que está persiguiendo la Inquisición, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en que mucho después hay, bueno, ni tanto después, unos años después hay una persecución de brujas, entonces vamos a tener aquí que son dos categorías que son empleadas de manera diferente, y que están haciendo persecuciones también como que a grupos determinados de la población porque representan diferentes peligros sociales, de acuerdo con la perspectiva institucional. No es mi perspectiva, la perspectiva institucional. Entonces, vamos a ver que todos estos cuentos, bueno, no todos estos cuentos, que todas estas acusaciones, que este proceso es bastante secretivo, ¿no? Como que no es como, digamos, ahora que uno dice, si a mí me acusan de algo y me detienen, yo tengo la posibilidad de quedarme callado hasta que tenga un abogado y todo esto, ¿no? Como que sabemos cómo funciona la ley, que se cumpla o no se cumpla es otra cosa, pero sabemos cómo funciona, ¿sí? En el caso de los procesos inquisitoriales, pues no sabían realmente cómo funcionaba, porque todo como que aparecía y se daba debajo de cuerda. Entonces, había una denuncia, los inquisidores hacían las averiguaciones pertinentes y si veían que el caso era meritorio para proceder y encarcelar a esta persona y juzgarla, así lo hacían. Entonces, ellos querían realmente, los inquisidores, conservar ese secreto para que realmente tuvieran ese halo de suspenso, esa, como que esa cuestión intimidante de la pedagogía del miedo, de la que habla pues que a mí me gusta mucho como lo aborda Benassar, un académico francés. Pero entonces lo que estamos viendo aquí, lo que estamos enfrentándonos con el secreto es la necesidad de proteger las comunicaciones que están ocurriendo dentro de las casas de la Inquisición. No quieren que se filtre ninguna información, pero obviamente y no es posible. No es posible porque vamos a ver que hay personas que están, como doña Lorenzana, que tiene medios, ¿cierto? Entonces compra al guardián de la cárcel para que deje que alguien entre y la visite. Hay otra persona que le manda un mensajito con no sé qué. Entonces, como que, y esto lo dice Diana Luz Ceballos y lo estudia también Jaime Borja, ¿verdad? Como que estamos viendo que toda este aparato burocrático está muy bien engranado, como que idealmente es hermético, pero en la práctica siempre hay un flujo y una circulación de información muy grande. Entonces, pues esas serían, yo creo, las respuestas, ¿verdad? A tu pregunta. Súper. Bueno, Ana, mire, dice aquí, muchos amigos aquí están con usted. Después le mandamos el chat completo para que Divinos. converse con ellos. Sí, queridísimos. Bueno, em, Joyce Rivas Medina dice que excelente charla y que sí le interesaría mucho el libro que usted estaba recomendando. Entonces, si quiere ahorita me lo manda y se lo pasamos a Joyce. Claro que sí. Muy bien, bueno. Luego está María Ardila, que dice que maravillosa la investigación. Riyam Shaikh, que dice que Lorenzana era muy astuta. Al parecer fue una mujer muy atractiva y seductora y ella sacó provecho de sus atributos para obtener lo que siempre quiso, ¿no? Sí, sí, y digamos como que ahí podemos añadir que no fue al azar que en la producción de la telenovela escogieran a Raquel Hércole, ¿verdad? Era Para, Raquel Hércules, ¿verdad? sí, sí, es decir, como una mujer maravillosa, preciosa,
que realmente si vamos a hablar de la hipersexualización de este personaje, pues lo tenemos tanto en la novela como en la telenovela. Entonces sí, yo estoy completamente de acuerdo como que hay unos trazos que nos permitirían ver que hay estrategias estéticas que le permitieron a ella conseguir muchas cosas, pero que también tenemos que tener un poquito de cuidado cuando nos aproximamos a eso, porque o si no vamos a estar reproduciendo un poco como realmente estos parámetros patriarcales, ¿verdad? Como que son solamente las mujeres bonitas las que pueden conseguir ciertas cosas y bueno, realmente acá también hay bastante como que una maquinación que va detrás de esa agencia situacional que nos permite ahondar y como que darle un poco más de peso a este personaje histórico, ¿no? Pero pues sí, en la telenovela y en la novela, eso está ultra explotado. Ultra explotado. Bueno, sigamos otro poquito porque hay varias cositas. Bueno, Carlos Peralta dice, increíble pasión por el tema y claridad en el manejo de la información. Toda mi admiración para Ana. Pregunta, ¿por qué el enfoque en este caso en particular? ¿Qué hizo que este fuera el caso que despertara su interés, el interés, perdón, de indagarlo a profundidad? Bueno, Yo creo que realmente, usted ya habló de eso, pero si quiere profundizar un poquito. sí, lo podemos realmente revisitar rápidamente y es como la cuestión de que fue el único que sobrevivió todos los embates del tiempo, ¿verdad? Entonces como que es el que está más completo y es el que nos permite entrar a ver toda esta maquinaria inquisitorial de una manera más profunda versus como que las radiografías que tenemos de las otras mujeres. Obviamente, esto es en el territorio cartagenero. Si nosotros nos vamos al territorio mexicano o al territorio peruano, vamos a encontrar que el Tribunal de la Nueva España y el Tribunal del Virreinato del Perú nos presentan mujeres también bastante, nos presentan varios casos de mujeres bastante completos. Otra cosa es que es importante ver es como que esta es una doña, esta es una mujer de élite, que pues si nosotros nos ponemos a pensar como que quiénes eran las hechiceras, quiénes eran las brujas, por qué las persiguieron, etcétera, etcétera, pues obviamente vamos a ver que son mujeres que normalmente eran del común, que hacían estas prácticas vendiendo filtros, vendiendo pociones y todo esto como para ganarse la vida, ¿cierto? Entonces como que hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Gender Crime de Stacy Schlow, del 2013, ¿cierto? Donde ella está mirando diferentes tribunales, tanto en las Américas como en España, y nos muestra como que estas mujeres de a pie, ¿sí? Que son las que están envueltas en estos casos. Entonces, pues algo también importante es que esta es una mujer de élite, ¿cierto? Bien. Bien. Bueno, muy bien. Pregunta Marta Pardo, ¿dónde se puede obtener información veraz acerca de esos procesos? ¿Es accesible al público? Bueno, pues verás, digamos, como tan verás como lo que nos ofrecen los registros oficiales y sí los registros se pueden consultar en línea a ver, muestre a ver yo, sí, esa, claro, la Raquelita, ¿verdad? Perdón, Eh, perdón la interrupción, perdón. no, exacto, es que esas son imágenes maravillosas que digamos, acá tenemos perdón, acá la tengo que comentar la imagen, una tensión sexual entre el esclavo Diego León, que es el esclavo que en el documento inquisitorial se llamaría Juan Lorenzo. Ellos en teoría no tuvieron ningún roce romántico o ningún affair, ¿cierto? Pero que en la telenovela esta tensión sexual también nuevamente, y acá utilizo la palabra explotación, como que es bastante explotada, y que nos cambia un poco el curso de las acciones de Lorenzana, ¿no? Porque aquí ella hasta se va a buscar a este hombre cuando lo toman preso. Bueno, es fascinante realmente volver a ver la pezuña del diablo. Para mí fue fascinante, porque pues bueno, para mí fue verla por primera vez porque yo
estaba muy chiquita cuando la pasaron, entonces pues para mí fue verla como un producto cultural en retrospectiva, ¿cierto? Y acá pues bueno, agradezco al Archivo de Patrimonio Fílmico, que fueron los que me ayudaron a conseguir unas de las escenas, varias de las escenas con las que yo hago el análisis del epílogo del libro, ¿no? Así como, gracias. Perdón, ya. No, súper chévere. Bueno, bueno, Ana, Karen Stolly pregunta lo siguiente, agradece la oportunidad y le agradecemos a ella que esté presente, muchas gracias. Y pregunta lo siguiente, ¿en qué manera se podría leer el caso de doña Lorenzana como una temprana instancia de interseccionalidad, pensando en cuestiones de raza, género, clase de las acusadas y también en todas las posibilidades del concepto del tráfico? También me encantaría saber más sobre la manera en que la novela y la telenovela reflejan o no los detalles del caso y las repercusiones teóricas que Ana María ha estudiado. Gracias. Bueno, y aquí Karen fue mi consejera de tesis en la Universidad de Emory, así que Karen, muchas gracias por estar aquí presente. Este cuento lo he venido escuchando desde hace muchos años y un agradecimiento también muy profundo porque ella sabe todos los vericuetos por los que hemos pasado, doña Lorenzana y yo. Entonces, estoy completamente aprendiendo. Sigo aprendiendo cada vez que conversamos, Ana. Gracias, Karen. Entonces, bueno, sí, yo estoy completamente de acuerdo, como que podríamos ver como un primer acercamiento a la interseccionalidad en cuanto a que ella está realmente en diálogo continuo con sujetos de todo el espectro social cartagenero, ¿no? Como que ella tiene su círculo de amistades, las otras doñas de la ciudad, y personas que vienen, que viajan, etcétera, etcétera, pero realmente sus colaboradores, pero realmente las personas con las que ella, de las que ella está aprendiendo, de las que ella está recibiendo y dando información, son personas como son sus esclavos, sus esclavas, son personas libertas, son indígenas, realmente como que vamos viendo y digamos como que en el libro incluyo algunas instancias de esas redes, ¿verdad? En las que ella está negociando, en las que ella está siendo consciente de que sus objetivos ella no los puede lograr por sí sola, ¿cierto? Sino que hay un tejido alternativo al orden oficial donde realmente es donde se mueven las cosas. Entonces como que ahí es donde tenemos ese tráfico. Y tráfico me parece que es una palabra muy, bueno, sonora, especialmente si nos vamos a la definición del diccionario de Covarrubias, que es el diccionario de la lengua española de inicios del siglo XVII, que se define como tráfago, como ese ruido que hace la gente que va, como si fuera, pensemos en moviendo una mesa de un lugar a otro, mientras que todo está callado, ¿cierto? Y tratamos de no hacer ruido, pero se escucha el ruido de los pasos, se escucha el ruido de la mesa. Entonces el tráfico es esa movilidad, ese intercambio, ese susurro que está ahí latente, pero que no se supone que existiera. Entonces, en una cuestión de interseccional, podemos ver que no puede darse sin un tráfico y una negociación constante con toda la escala de social y racial en Cartagena en el siglo XVII. Y bueno, la novela y la telenovela son realmente fascinantes. Yo le hago una crítica eh, por los usos, especialmente de la hipersexualización de Acéreto, como que obviamente son productos ficticios, son productos de la ficción, son productos culturales que responden como que a diferentes intereses, a diferentes motivaciones, y obviamente no los voy a juzgar con ojos de historiadora, que no soy historiadora, no los voy a juzgar como con este tipo de, ¿verdad?, de lentes, porque pues perderíamos el tiempo, pero sí lo que hago es ver cómo
¿cuáles son los intentos de estos autores, que normalmente son voces masculinas, ¿verdad? Que nos están tratando de rescatar personajes femeninos del archivo. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Como que, ¿qué puntos del patriarcado siguen reproduciendo? ¿Y qué cambios hacen o no hacen? Y digamos que, irónicamente, la telenovela, a mi juicio, a mi lectura, le permite al personaje de Lorenza de Acevedo un poco más de esa movilidad que me interesa a mí en los archivos, ¿no? Como que, obviamente, al ser episódico y al poder explorar otro tipo de espacios y otro tipo de personajes, pues como que abre el espacio para más ficcionalización y como que no sesgarse a lo que, digamos, como a lo que de los archivos le llegó a los, ¿cómo se llama? A los productores, ¿cierto? Porque, digamos, no creo que ellos hayan ido hasta los archivos y hubieran puesto a ver todo el caso. Si me equivoco, pues lo siento. Pero creo que el hecho es más como que tomaron La pezuña del diablo como la novela o la información que Tejado en su libro hizo como de la vida y las costumbres de Cartagena, y como que dijeron, pues vamos a coger de aquí y de allá y vamos a producir este producto, valga la redundancia, cultural, ¿no? Entonces como que ahí, digamos que quise terminar el libro con estos ecos de Acerto, pero como con ese anuncio de ni lo oficial ni lo extraoficial o ficticio, como que igual esta lectura nos permite es como que ponernos en un punto intermedio bastante de cuestionar, más que todo, de cuestionar. Otro par de preguntitas, Ana. Uh-huh. Ángela María Díaz Martínez pregunta si en Tunja existen archivos inquisitorios de este tipo, condenas por hechicería. Bueno, pues Tunja realmente tiene un acervo archivístico fenomenal, pero no de la Inquisición, sino de cuestiones de monjas, de conventos, ¿no? Entonces, como que es un trabajo seminal, un trabajo maravilloso que hicieron Stacy Slow, Electra Arenal y Amanda Powell en los años 80, de irse a los archivos, entre ellos los archivos de Tunja, y decir, bueno, somos investigadoras y queremos saber qué pasó aquí. Y produjeron este libro maravilloso que se llama Untold Sisters, las mujeres que no han sido dichas, y realmente nos brindan una mirada de estas mujeres en las Américas, ¿no? El archivo inquisitorial lo podemos consultar más que todo como que el centro está en el Archivo Histórico de Madrid, y el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en Bogotá, tiene unos pocos folios, unos pocos microfilms de estos documentos. Entonces, como que son dos opciones, y como digo nuevamente, como hay muchos documentos que han sido transcritos por diferentes académicos, entonces también podemos ver esto como una fuente, ¿no? Y lo último es que vuelvo a insistir en la cuestión de la tecnología. Entonces tenemos el archivo inquisitorial no del todo digitalizado, pero sí gran parte. Entonces, como que Tunja, una ciudad que también tengo muy cerquita del corazón y del archivo, es maravilloso para los archivos de conventos. Pregunta María Ardila si en el convento Lorenza hizo algún hechizo. Bueno, pues realmente como que no tenemos un registro específico de este fue el hechizo que ella hizo, pero sí siguió conversando con sus colaboradores y con los que estaba involucrada en estas prácticas antes de entrar al convento. Entonces, digamos que la sospecha es que sí,
porque de todos modos ella seguía manteniendo una relación con el sargento mayor Francisco de Santander, seguía queriendo deshacerse de su marido. Entonces, pues realmente con estas cuestiones de los hechizos o de la hechicería, también darnos cuenta que no era necesario que lo hiciera ella personalmente, ¿verdad? Como que si tenemos el nombre de la persona, o es decir, como que igual si lo pensamos en los tiempos modernos, ¿no? Como que si vamos a hacer una consulta a una de nuestras brujitas o lo que sea, pues nosotros no somos los que tenemos que hacer el hechizo particularmente, pero sí le podemos dar el nombre del fulano, de la fulana o del fulanex, o, ¿sí? Y vamos a ver que esta persona hace la diligencia por uno, ¿cierto? Entonces, en ese caso también era posible encomendárselo a alguien más. Entonces, esa es la respuesta larga. La respuesta corta es probablemente sí, es lo más probable. Muy bien. Bueno, llegamos aquí al último comentario. Hay unos agradecimientos de Eduard Velasco. Y la siguiente pregunta viene de María Fernanda. Un comentario. Primero, muchas gracias, Ana María, por un relato que me llevó a otro, realizado por Carlo Ginzburg en su libro El queso y los gusanos, una historia muy similar a la de Lorenzana. En Ginzburg, el juzgamiento de Menocchio, 1532 a 1601, un campesino con ideas que para la época eran refractarias a la posición de la Iglesia. Pero con Ginzburg se crea la microhistoria y la necesidad de ir al detalle en historias comunes. Gracias a Ginzburg se logró abrir los archivos de la Inquisición. Esto sucedió cuando el historiador en 1979 solicitó a Juan Pablo II se abrieran esos archivos. Solamente hasta 1998 se abrieron a investigadores calificados. Aquí el investigador de temas como el que tratas y en conexión con Ginzburg se encuentra ante un gran desafío en su continuidad y su realización cuando existe todavía hoy archivo reservado y criterio de resguardo del secreto que no contribuyen a mostrar la verdad, especialmente en los archivos judiciales. Completamente de acuerdo y muchas gracias por traer a colación a Ginsberg y El queso y los gusanos, uno de los textos seminales de mi formación como no historiadora, ¿verdad? Junto con el de Natalie Zenon Davis, que nos muestra como que el de Davis nos muestra una cuestión microhistórica, un estudio microhistórico en Francia. Entonces, por un lado tenemos a Ginsberg con Italia y luego a Davis con Francia. Digamos que todo esto yo comencé a como que a casi que inhalarlo, ¿verdad? En la escuela graduada. Y realmente es eso, esa es la invitación, como que ir a la minucia, ir al detalle, ir a esta concentración de un periodo bastante específico, un lugar, unos personajes, en vez de ser como que estos muy valiosos y muy importantes argumentos históricos que nos tratan de dar pues cuenta de un estudio, digamos, del siglo XVII, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí yo estoy haciendo este argumento en un caso concreto, en una sociedad muy peculiar, de una mujer bastante particular. Entonces, estoy completamente de acuerdo y muchas gracias por traerlo a colación, porque realmente es uno de los puntos de partida míos. Sí, toda la cuestión de qué es lo que se abre y qué es lo que no, pues es complicado, especialmente si estamos pensando en la Inquisición y los archivos en Roma, ¿cierto? Del Vaticano, porque esos ya tienen como que más llaves, tienen como que es una bóveda mucho más cerrada. Le toca a uno mostrar unas credenciales bastante fidedignas y digamos como que no podemos decir, vamos a ir al archivo a desmontar toda la cuestión de la hechicería porque es que realmente esto fue terrible y no, como que el espíritu del investigador que puede acceder a este tipo de archivos tiene que ser como que bastante calificado y legítimo a los ojos de las personas que dan estos permisos. El Archivo Inquisitorial Español es un archivo que realmente ha venido siendo explorado
desde hace ya bastantes años y que pues como que para el caso cartagenero, para mí fue muy importante ver el trabajo de Ana María Splendiani en cuanto a nivel archivístico, ¿cierto? Pero digamos como que los estudios de Jaime Borja, acá vuelvo a mencionarlo, y de Ana Luz Ceballos Gómez fueron muy importantes, así como el de Adriana Maya con respecto a la brujería, ¿verdad? Porque nos están dando una entrada a un conocimiento que pues no teníamos, y como dices, pues realmente sería muy importante poder como que más personas pudieran tener acceso a este tipo de documentación. Por eso, y acá como que el disco rayado, vuelvo a la parte de la importancia de la digitalización de muchos archivos que nos permiten leer historias como esta, ¿no? Súper. Mire, Ana María, mucho cuidado. Dicen en Facebook, Fabián Rico, atención que hay un dominico escuchando. Ja, 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 ja. No, no, Ay, ay, ay. exacto. Es decir, Cumplo con informarlo. Muy bien. Bueno, y para terminar, mi colega Nicolás Bon pregunta, dice, hola, gracias por la charla y una pregunta, ¿por qué dice que le apasionan también las monjas? bueno, y aquí la culpa también es de Betty, digamos, como que yo le echo todas esas culpas a Betty, pero realmente a Karen Stolly, mi directora de la tesis en Emory, porque con ella, digamos que estudié la producción textual a fondo en un seminario con Sor Juana, y pues obviamente Sor Juana es de las monjas más conocidas, ¿verdad? A nivel global, digamos. Pero es como que la posibilidad de ver como que esa producción intelectual que se da en los conventos, y también viendo la producción intelectual y la producción eh, estética y retórica que tenemos en diferentes archivos, como acá vuelvo al archivo de Tunja, ¿verdad? Entonces como que ver estas figuras que son silentes, que están relegadas, unas a la clausura estricta, otras no, eh, ver que son sujetos que nuevamente pueden tener agencia, que nuevamente pueden realmente realizar unas negociaciones que no nos esperamos, especialmente porque se están adhiriendo a unos patrones hegemónicos tan fuertes como el de la iglesia, como el del convento, pues diríamos, realmente no son tan interesantes. Pero las monjas, y acá obviamente si me metí con el convento de Santa Teresa, pues Teresa de Ávila, o Santa Teresa de Ávila, como le quieran llamar, eh, es una de las grandes protofeministas de la edad moderno, temprano moderna, ¿verdad? Entonces es realmente eh, como que el interés va a que son muestras, o que estos personajes nos permiten ver cuáles son los encuentros posibles desde un punto de vista del encierro, de la clausura, con que hacen las mujeres, ¿no? A pesar de que eran como que que digamos como desde la perspectiva común puede ser como que están relegadas, están marginadas, como que es una vida completamente aislada, y no, ¿no? Como que ese es el punto, es como el y no, ese cuestionamiento lo que me llevó también a seguir estudiando las monjas. Muy bien. Bueno, Ana, muchas gracias, espectacular. Varios han preguntado si queda grabado. Les reitero que en la misma página web de la Facultad de Artes y Humanidades, facart.es/clases-abiertas, ahí están las grabaciones, no solo de la clase de hoy, sino de las 74 clases abiertas y públicas que preceden esta magnífica presentación de Ana Burgos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Estuvo súper interesante. Muchas gracias. Estamos encantados de tenerla aquí. Yo aprovecho para hacer mi cuñita para la semana entrante. La semana entrante estamos ofreciendo una serie de voces de jóvenes poetas
que también estuvieron en nuestra universidad estudiando en el programa de literatura. Vamos a tener a los poetas Andrea Cote, Fátima Vélez, Santiago Espinosa, María Paz Guerrero y María Gómez Lara, que son, digamos, las voces de creadores, poetas uniandinos que nos llenan de orgullo. Quiero saludar a Viviana Gamboa y Amalia Leal, que se están despidiendo ahí por el chat. Divinas, las quiero mucho. Besitos. Ana, profesora de Oberlin College, muchas gracias. Muy buena su presentación. Espero que podamos tenerla en vivo y en persona muy pronto por aquí. Ay, Gracias. Claudia, muchas gracias a usted por esta No, oportunidad no. y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas, muchas gracias. Un beso gigante y claro que sí, cuando vaya a Bogotá, Cuando podamos. definitivamente. Bien. Abrazos. Un abrazo. Chao, Gracias a todos. gracias. Cuídense, por favor. Todos adentro. Chao. Chao.